efectivamente no estaba previsto el que viniera porque tenía otros compromisos que al final se han cancelado y bueno, pues aquí estoy sobre todo por varios motivos. La verdad que Koldo siempre sorprende en estas cosas porque el sitio que ha elegido es un sitio extraordinario, tiene ese punto de surrealismo pero de enorme belleza también. Además, a mí personalmente me ha tocado porque recuerdo que mi primer proyecto así... Los dos primeros proyectos seguramente más conocidos en mi carrera son de Olite. Yo me siento muy unido a Olite, la plaza de Olite y luego las bodegas Marco Real, que desafortunadamente luego, pues, desde el punto de vista arquitectónico, pues fueron bastante destrozadas, he de decirlo, y es seguramente una de las cosas que todavía después de 40 o 50 años tengo en el fondo de mi cabeza siempre. De hecho, cuando paso nunca miro. Pero bueno, este Ochoa además que tiene tanta tradición y tanta importancia en el origen de bueno, en el origen económico y seguramente también en este momento de este pueblo, ¿no? Que es tan interesante, Olite. Es realmente volver aquí y en este contexto es extraordinario. A ver, entiendo que todos los que estáis aquí, y me llama la atención y me gusta muchísimo que haya empresas, más que esta cosa de clústeres que siempre me ha parecido un mecanismo un poco incomprensible, ¿no? En el sentido, digamos, de funcionalidad. Me gusta que haya empresas y gente personalmente comprometida, como hay. Yo voy a hablar desde la perspectiva de la arquitectura, pero claro, naturalmente a lo que asistimos es a una realidad muy compleja, un sistema muy interconectado, construcción, arquitectura, industrialización. Y voy a dar mi opinión y mi versión, que es la que me ha conducido, entre otras cosas, junto con el Politécnico de Zúrich y profesores europeos, como conocéis, Andrea de Places, Juan Herreros, en fin, bueno, un montón de arquitectos, a intentar crear lo que es el BAI, que se establecerá en Pamplona. Bueno, oficialmente ya está, pero en términos reales empezamos a enseñar desde enero. ¿Y cuáles son las razones que naturalmente están detrás de esta decisión y que seguramente abundan y explican un poco tal y como nosotros vemos la situación, que naturalmente es un punto de vista, creemos que con su importancia, pero que no puede ser contradictorio con otros puntos de vista? En primer lugar, asistimos a una realidad, tal y como nosotros la entendemos, de la formación de la arquitectura muy desfasada. Los arquitectos han devenido, en general, en las escuelas de arquitectura, si no se remedia, como consecuencia de la falta de formación politécnica. Yo recuerdo cuando era estudiante la formación politécnica que recibíamos, es decir, yo sé calcularme mis propias estructuras. Los estudiantes hoy, por ejemplo, el otro día en la Sorbona de París, que doy clase, me hacía un estudiante de quinto curso de arquitectura un falso techo de 20 centímetros y una cubierta de 10 centímetros. Obviamente esto pues es escandaloso, ¿no? O sea, un arquitecto no puede quedar reducido a ser una especie de asesor de fachadas, porque eso lo acabará haciendo mucho mejor la inteligencia artificial. Por lo tanto, en primer lugar, un devenir en la formación de arquitectura de los arquitectos realmente preocupantes para prever un futuro realmente interesante para la arquitectura. Es decir, que la arquitectura ha cambiado a lo largo de la historia siempre, como es natural, y la arquitectura siempre ha sabido adaptarse a las distintas circunstancias sociales, económicas, tecnológicas sobre todo. Pensemos las transformaciones técnicas que ha habido, importantísimas, cuando se incorpora el acero de manera importante, o el hormigón armado, o simplemente pensar, por ejemplo, en lo que significó el crear el ascensor, en términos de transformación tipológica. Evidentemente, alguien pensó en crear el ascensor. Cuando se dieron cuenta que el suelo era caro, que había que meter mucha gente, etcétera, etcétera, pensaron que había que construir en altura. Por lo tanto, a la vez que alguien inventa el ascensor, se crea un contexto socioeconómico en el que es necesario el ascensor. Esto es importante porque es un proceso de ida y vuelta. Bueno, pues, ¿qué ocurre en este momento? En este momento no solamente ha disminuido la formación politécnica de los arquitectos, sino que encima las mutaciones tecnológicas son tan rápidas y tan importantes que corremos el riesgo de que efectivamente superen la velocidad de la arquitectura. La arquitectura cambia lentamente, porque la sociedad cambia lentamente. Los cambios tecnológicos van a una velocidad increíble y, por lo tanto, necesitamos adaptarnos a ellos. Y encima nuestra formación politécnica es la peor. Bueno, es por lo tanto una situación, como podéis comprender, de alarma. Segundo, yo siempre trabajo con industriales, yo no trabajo con constructores, y lo digo con toda honestidad, y con esto no quiero menospreciar nada. Es decir,
en los 40 años que llevo trabajando, yo cuando hago mi proyecto, y algunos de los que estáis aquí son gente que he consultado por vuestra capacidad técnica, casi todos industriales, gente que sabe de madera, gente que sabe de chapa, gente que sabe de procesos de construcción de no sé qué, gente que sabe de, yo qué sé, de cerrar persianas, yo qué sé, es decir, trabajo con los industriales. Y esto es una realidad que es así. Miguel Ángel trabajaba con el tipo que esculpía, iba a buscar la pieza y trabajaba con él. Los arquitectos, hasta hace bien poco, hasta finales del siglo XIX, muchos de ellos no solamente eran los arquitectos, eran también los constructores. Hoy en Sudamérica, el 70% de los arquitectos, alumnos míos, muchos de ellos extraordinarios, son tipos que hacen y gestionan la obra, hacen el proyecto y gestionan la obra. Y por lo tanto trabajan con industriales. Por lo tanto, esta es una realidad que es muy importante. Pero es que además encima lo que ha ocurrido es que los industriales no solamente son gente que dan unos productos, sino que cada vez más han empezado a hacer algo que es el ensamblaje de todo esto. Es decir, yo creo sinceramente que los constructores, y empieza a haber muchos inteligentes que hacen inversiones y entienden que lo suyo ya no es solamente coger a unos industriales y discutir un precio y tal, sino que lo suyo verdaderamente es convertirse en una suerte de ensambladores o de industriales de los industriales, porque efectivamente el que fabrica una pieza de madera no la va a ensamblar. Habrá distintos niveles, pero integrarse en ese punto, en ese estadio intermedio, donde lo que va a producir es construye, produce la industria y ensambla, articula o resuelve los problemas logísticos la construcción. Yo creo que esta es una manera moderna de entender la construcción, en donde las figuras como los project management, que no nos engañemos, es decir, yo trabajo en muchos países en Europa y son figuras esenciales y realmente coordinan las obras con los industriales. No existe el constructor como tal, cada vez menos, y ya no os cuento nada en Estados Unidos. El constructor no es que cambie de nombre, cambiará su manera de ser, algo que es por otra parte esencial, porque todas las profesiones mutan con los tiempos, y el que no muta y el que no cambia y se adapta, pues está condenado a desaparecer. Por lo tanto, yo creo que se va a producir esa transformación, que por cierto es coherente con la manera nuestra de hacer los proyectos. Y yo digo, oiga usted, si esto es así, ¿por qué la formación de arquitectura no incluye el que los constructores seamos los arquitectos, como ocurría, por ejemplo, en la época de las catedrales? Es decir, oiga, tendremos que dar una formación, evidentemente con la que tenemos ahora no es posible, porque es muy mala, y tendremos que crear otra formación que permita adaptarse a los tiempos y que un arquitecto pueda construir un edificio. Imaginaros lo que es ahora una serie de arquitectos que les pagan 1.200 euros al mes a la mayoría. ¿Sabéis cuál es en este momento el salario bruto de un arquitecto? Esto está dado por el Colegio de Arquitectos, es decir, por el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos. La media de salario bruto de un arquitecto colegiado al año, bruto, 18.000 euros. Es decir, no le llegan 1.000 euros al mes. Y ahí nos meten a todos, nos incluyen a gente como a mí. Es decir, o creamos campos donde el arquitecto, aparte de recuperar su condición, que es la de constructor en el sentido de hacer, o estamos perdidos. Por lo tanto, tendremos que dar una nueva formación, y esa formación incluye ciencias sociales, conocimientos económicos, ya he hablado de los politécnicos, y esto es esencial y fundamental. Yo creo que efectivamente, imaginaros lo que sería, imaginaros que mañana un grupo de arquitectos deciden poner un estudio que lo que se dedica es a coordinar a los industriales para hacer la obra. Por lo tanto, una nueva manera de entender la construcción y que haga posible el que los arquitectos formados ad hoc y es profeso para eso sean capaces de dar esa respuesta. Eso también es BAI. ¿Qué es BAI? Pues muchas otras cosas, pero como no tengo mucho tiempo, quiero incidir que es una manera de enfrentarse a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están ahí. Cuando hablamos de industrialización, a mí no me gusta mucho el término. Industrializar se ha industrializado siempre, siempre. Siempre digo lo mismo, Nabucodonosor, cuando hacía ladrillos su gente, o cuando se hacían las pirámides y se hacían bloques cortados en la cantera, de alguna manera se industrializaba. Olvidaros del término industrialización incorporado a
revolución industrial, era llamarle si queréis prefabricación, pero va mucho más allá. Es una manera de pensar, es una manera de hacer. Por cierto, requiere inversiones tecnológicas, económicas muy importantes, como algunos constructores están haciendo y algunos industriales están haciendo. Y es admirable y ejemplar. Son los que ganarán la carrera. Requiere de esas inversiones, requiere de capital, pero no es solamente producir una cosa, es, y decía antes, pensar en el ensamblaje, en la concepción. A ver, es entender que todo no se puede industrializar igual, es entender que la industrialización en Suiza no es la misma que la industrialización que se puede hacer en Burkina Faso, que se puede hacer, pues igual con cañas o con estructuras propias. La industrialización es un concepto, también para el arquitecto. No es hacer un proyecto y que luego diga, ahora a ver cómo dividimos estos en trozos. Yo he visto en algunas naves industriales un proyecto, pues recuerdo que era hecho para los de McDonald's, que parecía un Exin Castillo, es una cosa complejísima, y que decían, yo lo corto en trozos de 3 por 3 y lo construyo todo, como absolutamente tradicional, y luego lo cojo en un camión y me lo llevo, y luego lo empalmo. Oiga, eso no es industrializar, eso es construir tradicionalmente dentro de un edificio industrial. Industrializar es pensar desde el diseño y el concepto cómo yo puedo, y cuando digo industrializar, insisto, relativizo el término, cómo es simplemente pensar de otra manera, cómo yo ensamblo todo eso. Industrializar, por ejemplo, es pensar que el concepto constructivo va a cambiar o cambia radicalmente. Empieza a ser mucho más importante el tema del ensamblaje, de la construcción articulada, de la estructura articulada, del transporte, de los medios auxiliares que requieren, los camiones, etcétera, etcétera. Todo eso es industrializar, es pensar con otras herramientas y, por lo tanto, configurar un proyecto que efectivamente tenga en cuenta pues, una serie de cosas. Por ejemplo, no sé, si un trozo de fachada o una pieza de 2x2 se puede trasladar hoy en España con un camión en condiciones adecuadas y cómo es la más económica o no, etcétera, etcétera. Es decir, es un cambio conceptual y por lo tanto requiere una reflexión desde el proyecto. Y vuelvo a decir lo mismo, yo he visto, si nosotros vamos, por ejemplo, a culturas Sudamérica, que se construye con elementos armados, elementos de madera que se atan, etcétera, etcétera, oiga usted, eso está más cerca igual de la industrialización, como mecanismo de articulación que es, aunque lo fabriquen en una cosa que no es una industrialización, en una industria, sino que es un campo que está allí, que lo doblan, no sé qué tal, y lo llevan. Es decir, es más un concepto. Yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, lo único que estamos haciendo es, vuelvo a decir lo mismo, es hacer la construcción de siempre. Poner un ladrillo sobre otro no es muy diferente de llevar un bloque, un prefabricado de hormigón sobre otro. Es que no es muy distinto. Y eso ya estaba hecho. Es decir, el proyecto en su condición completa, integral, tiene que estar pensando desde esa perspectiva. Pensemos, por ejemplo, el símil más cercano, el Airbus. El Airbus es una pieza, y es paradójico, pero que, bueno, fijaros, y uno podría decir, ¿eso es industrialización? Pues yo lo pondría en duda. El Airbus cogen y lo cortan en trozos. Y ese Airbus, un trozo se fabrica en un sitio, otro en otro, otro en otro, y se empalma. Bueno, alguien diría, ¿eso es industrialización? Es industrialización. Vale. ¿Ese es el modelo que yo quisiera para la arquitectura? No. ¿Por qué? Porque es el que os he dicho antes. Es decir, cualquier edificio yo lo puedo trocear hoy con una relativa altura, cuidado, no cualquier edificio, baja más 1, baja más 2 y transportarlo. Pero ese no es el concepto. El concepto es, la arquitectura no se puede trasladar directamente a la idea de que es como un coche. Hay otras complicaciones y otras complejidades, ¿no? Esto yo creo que es importante. ¿Qué es BAI? Pues pretende ser esta idea de proyectar en este sentido. Pero BAI también es otras cosas. BAI es, y voy a ir acabando ya, BAI pretende ser un club donde efectivamente las industrias comprometidas, y cuando digo industrias, vuelvo a decir lo mismo, los constructores eran industriales. Todas las industrias que ahora están buscando nuevos materiales, buscando nuevos sistemas, todo eso es como las letras de un bonito texto. Y esas letras para nosotros son muy importantes. Por lo tanto, BAI pretende ser un club de industriales, obviamente
no es fácil, no un club en el sentido asambleario, sino de aquella gente que está comprometida con la investigación, y también lo de la investigación es un término que quizás es excesivo, con la aplicación, con la búsqueda. Me quedaría más tranquilo, el otro es un poco pomposo, los que realmente investigan son los que nos salvan vidas y por cierto no los conoce nadie, porque no son tan presuntuosos como somos bueno, pues algunos arquitectos al menos. Entonces, lo que quiero decir es que, ya veis que me autocritico y me río de mí también, quiero decir que ese es muy importante. Nosotros vamos a trabajar, y ahora os voy a explicar un poquito el concepto de hoy, nosotros vamos a trabajar con los industriales, es decir, una de las grandes áreas de BAI es la zona donde vamos a ensamblar, donde vamos a hacer maquetas 1-1, viendo los sistemas, viendo las posibilidades, trayendo un material, otro, ensamblándolo, buscando, animando y trabajando con esas industrias que son, ese club va a ser unas industrias que van a estar trabajando con nosotros, de la misma manera que cuando yo recibo a un industrial en un estudio, aprendo con el industrial, yo aprendo siempre. Había un arquitecto que admiraba muchísimo y que ha sido muy importante en la historia de la arquitectura española, que es Alejandro de la Sota, que Alejandro de la Sota siempre decía, a mí cuando veo una revista de arquitectura no me interesa mucho, ahora cuando recibo un buen catálogo me parece fascinante. Yo ayer estuve en, no sé, ayer no, bueno, la semana pasada, el viernes, en un sitio, no sé, donde venden cosas de construcción que han abierto en Pamplona, muy importante cerca del Sadar, igual lo sabéis alguno cómo se llama, que lo venden para la gente, Obramat. Y joder, fui porque necesitaba una bomba para el sábado, para una cosa de agua que tenía en la finca y tal, y me encontré un catálogo de cosas, de tornillos, de cosas y tal. Joder, me llevé el catálogo con un gusto, ese libro que he estado viendo todo el fin de semana. No es broma. O sea, los arquitectos, yo cuando veía esos tornillos y cuando veía todas esas cosas, dije, oh, mira, y esto se puede, y esto no sé qué, esto no sé cuántos y tal. Quiero decir, es admirable. Soy de los que creo, cuando veo una industria buena, y veo sobre todo la maquinaria de las industrias, pienso en los ingenieros que han diseñado eso, y digo, joder, es que vamos a ver, es que hace falta, y cuando ponen no sé qué y hacen no sé qué, digo, a ver, hace falta diseñar toda esta máquina para elaborar todo este trabajo. Yo soy de los que admiro la industria. Lo que pasa es que pido un poco más siempre, ¿no? Es verdad que los industriales, por su condición económica, tienen que dar al final unos resultados, tienen que dar unos objetivos, etc. Pero os digo, mirar a corto plazo, al resultado del año, siempre es necesario, sin duda. Pero siempre es un poco, bueno, hay que mirar más a largo plazo, ¿no? Y muchos de los que estáis aquí, que conozco, sois gente que cuando van al estudio les digo, oye, esto, y no sería posible, y hay que hacer no sé qué, y hay que hacer no sé cuánto, cuando dices, sí, es posible, hay que estudiarlo, me tendríamos que ver y tal. Maravilloso. Pero también existe lo contrario, no, eso no se puede hacer. Y entonces me acuerdo de una vez que cuando estaba dando clase en Harvard me invitaron al Saratoga. El Saratoga lo iban a retirar, el gran portaaviones, uno de los portaaviones americanos, y recuerdo, esto estoy hablando de hace 25 o 30 años casi, y nos invitó el embajador de Estados Unidos en España, una serie de gente, dar clase en Harvard era importante, y nos invitaron durante 2 días a estar en el Saratoga. Y una cosa impresionante, claro, cuando hablas de arquitectura, bueno, sales humillado después de ver un pedazo de ciudad que encima se mueve por el agua, donde van 9.000 tíos, 9.000 tíos, es la ciudad de Estella, por ejemplo, donde yo nací, y está todo organizado, y tienen 2 hospitales, y tienen restaurantes, y trabajan de tal hora a tal hora, y de repente te montan en un pedazo de helicóptero gordo, y metían allí jeeps, y desde no sé cuántos metros de altura soltaban los jeeps en paracaídas. Y aquello se subía y no entraba agua. Y yo pensaba en las goteras de los edificios y no sé qué, decía, joder, nos falta mucho por... Y resulta que llego a una obra y estaba con un metalista y le digo, bueno, no, mira, esto es mejor poner el perfil, sino, eso es imposible. Y dije, mira, vete de la obra, no quiero verte más. Lo que es imposible no me interesa. Es decir, no es verdad. Todo es posible. Otra cuestión es que me digas, mira, es que esto me sale muy caro, es que esto no sé qué. Bueno, eso es otra cosa. Es decir, yo os pediría, realmente, son momentos además, las nuevas tecnologías tenemos que abordarlas. Nosotros las vamos a abordar siempre desde la perspectiva de hacer la mejor arquitectura posible. BAI no es un instrumento,
No, a mí algunos me dicen, pero tú, si haces una arquitectura más creativa, ¿por qué te metes en esto? Digo, pues precisamente porque veo que esta arquitectura que hago se va a acabar conmigo y que mis estudiantes ya no van a tener acceso a ello. Yo doy la vida por mis estudiantes, doy la vida por dos cosas, por mis hijos, que uno está por aquí, no sé dónde, y por mis estudiantes, que los elevo casi a la misma categoría, no tanto, pero bueno. Yo veo lo que están saliendo, les están engañando, les estamos engañando desde las escuelas de arquitectura. Entonces, creo que se abre para ellos, y además gente joven extraordinaria, no soy nada de aquello de la abuela cebolleta, extraordinaria. Entonces, con otras posibilidades, otros medios, otras... Yo creo abrir una esperanza para ellos en este contexto. La inteligencia artificial, cuando hablamos de industrialización, yo prefiero, como dice, va a ir una escuela de industrialización. No, el Valle es una escuela que tiene como objetivo crear los mejores arquitectos posibles, con el objetivo de hacer la mejor arquitectura posible en un contexto específico de tecnologías avanzadas y en un tiempo específico con una realidad social y económica. Y eso lo añado al final con una vocación social. Porque la arquitectura, la buena arquitectura, siempre ha tenido vocación social. Es decir, la modernidad arquitectónica, la que es el origen de todos estos, de los edificios que vemos ahora, no era solamente una revolución estilística y formal, que lo era, pero lo que realmente creían era que las nuevas industrias, se equivocaron porque reducían la arquitectura, solo de palabra, a hacer un coche, las nuevas industrias podían hacer la arquitectura como coches. Ahí se equivocaron, porque la arquitectura no es un coche. La arquitectura no es solo una cosa técnica, la arquitectura también es una cosa de espíritu, que tiene que ver con la parte del ser de cada uno. ¿Y por qué fracasó? Porque nadie quería vivir en todas las viviendas iguales. Paradójicamente, la gente vive en todas las viviendas iguales. Fijaros lo que es, qué fragilidad tiene la sociedad a la hora de interpretar los códigos. No querían vivir en una vivienda igual a la otra, sin embargo, la realidad económica ha ido imponiendo poco a poco, que todos vivimos en los mismos bloques, en viviendas pareadas igual de feas, en no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, la industrialización de los años 40, de Baumeister Fuller, de muchos arquitectos, nació con la idea de que la arquitectura podría hacer coches, como coches, edificios fantásticos. Pero curiosamente hoy la inteligencia artificial nos permite hacer edificios incluso con una libertad creativa inimaginable a la que da la industrialización, como la entendíamos hasta ahora de repetición o de prefabricación, inimaginable, y que va a necesitar de juicios de valor. Es decir, la inteligencia artificial tiene que estar, controlada desde el proyecto. Nosotros entendemos que el proyecto es lo primero y las técnicas son los instrumentos y no los instrumentos los que tienen que condicionar el proyecto. Y por eso creamos BAI. Ahora, BAI sin los industriales no será nada. Es una forma de enseñar nueva en la que los industriales, obviamente controlados en unos contextos definidos por los objetivos académicos, tienen una importancia pues muy grande, ¿no? Todo esto simplificando muchísimo, he tenido que ir muy rápido, pero bueno, todo esto también se ha ido desarrollando, hemos estado trabajando durante 5 años, muy complicados, muy difíciles, porque lo que en un primer momento era todo ilusión, etcétera, etcétera, pues luego se tocaba con la realidad administrativa, legal, no sé qué, con estas realidades que para mí son o debían ser las menos importantes, porque lo importante son los objetivos, pero bueno, yo creo que al final estamos en una posición, ahora mismo nuestro objetivo es conseguir estudiantes, ya tenemos estudiantes, como sabéis nos dirigimos por ahora a 40, 50 estudiantes que pensamos tenerlos en 2 o 3 años, el proceso de selección es importante y fundamentalmente de dimensión internacional, pensamos en un 75% de gente de fuera que sea y un 25% de españoles. Bueno, cuento con todos vosotros, insisto que yo soy más amigo, y me conocéis, de hablar con industrias en términos concretos.
me gustaría deciros, y porque estamos aquí en un ambiente familiar y no quiero engañaros, que yo creo que los sistemas de los clústeres, que seguramente son importantes, pero resultan poco eficaces. O sea, creo que debéis escapar y no quiero dar, no lo leáis como una corrección, por favor, muy al contrario, sino como un consejo. Hay industriales que realmente, hay constructores e industriales que en este momento están haciendo, algunos están aquí presentes, importantes inversiones que lo han visto y eso son realidades prácticas y ciertas. Yo os animo a tomar decisiones individuales. Está bien coordinarlas. Supongo que para empresas pequeñas la presencia del clúster es muy importante porque significa comunicación, intercambio de información, eso es extraordinario, pero nos vamos a mover realmente por personas y por industrias concretas. Lo digo de verdad, que tirarán, no pasa nada. Y yo creo que otras muchas que tienen un interés extraordinario. No hay empresa pequeña, entenderme, pero sí hay recursos a veces escasos y por lo tanto en eso hay que ser comprensible. Entonces sí que creo que el clúster puede hacer un papel de coordinación, los clústeres, pero que vamos a tirar realmente con individuos, como ha pasado siempre. La historia ha tirado a base de individuos y de riesgos individuales. No nos engañemos, ¿eh? No nos engañemos. Esto yo lo tengo muy claro. Yo a veces pienso que ¿qué hago en esto? Y algunos de los grandes arquitectos que me acompañan y a los que debo todo, porque esto no es una cosa mía, es grupal, como es natural, nos preguntamos, ¿y qué hacemos aquí? Porque con el trabajo que yo tendría para vivir como un rey pues, y para hacer mis obras, pues sería suficiente, pero es un compromiso con los chicos. Para nosotros es un compromiso con los chicos. Bueno, como esto es un ambiente familiar, luego se puede charlar o hablamos de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patxi.